interesante la cantidad de líderes, cantantes y líderes jóvenes del Evangelio que han estado haciendo expresiones muy claras en estos días, ¿no? Yo creo que no le hemos dado break. Ustedes me aclaran directamente a los oyentes de la emisora que reaccionen, por ejemplo, a la serie de programas que hemos venido haciendo nosotros aquí, donde ya tantos pastores se han sumado a, ¿verdad?, a hablar de los cristianos. Debemos estar involucrados en los procesos políticos. Podemos hablar de los procesos políticos en la lista: Jorge Lucas Escribano, el pastor Luis Roy, Edwin Rivera Manso, Egui Aubray. ¿Quién se me queda por ahí? William Hernández, que es el que preside la Iglesia de Dios Pentecostal a nivel internacional. René González. René González. Alex de Castro. Alex de Castro, de los que hemos tenido aquí. En Féminas, la pastora Marta Ramírez, de la Iglesia de Discípulos de Cristo. Marlene Arroyo. Angie González, ¿verdad? Como psicóloga y como pastora también. Ajá. Recientemente Brian Caro, el evangelista conocidísimo, con más de 1 millón de seguidores ¿verdad?, en su página de Facebook, contundente en las expresiones. La chica universitaria que nos llamó ayer al tema, siendo vocal como joven universitaria. De hecho, se comunicó conmigo durante el día y, ¿verdad?, está pidiendo una ayuda de parte de nosotros interesante. Quiere seguir siendo vocal y eso yo creo que es una excelente noticia de cómo nosotros podemos ayudarla en el sentido, ¿verdad?, de que los jóvenes tengan contenido material para compartirlo en las redes, que en el caso de ellos son 17,000 jóvenes que están ahí. Wow. Son un montón. ¿Ok? O sea que se está dando una cosa bien interesante, donde antes los cristianos no hablaban, ahora están hasta por los codos y asumiendo postura. Debo decir que Samuel Hernández también hizo una expresión en estos días. Okay. En sus redes, de manera tímida, pero lo hizo. Ok. Sí, que... se están dando, yo creo que Juan Carlos Rosa, que estuvo con nosotros, se me quedó. Sí. Y cualquier otro. Rey Matos. El pastor Rey Matos también estuvo con nosotros, contundente. Su esposa, Mildred, Nando Steidel. O sea, se siguen sumando. Tengo entendido que Felo, el pastor Felo, ayer lo hizo anoche. También de Fruto de la Vida en San Juan. Ha habido un cambio, ha habido un giro. Conozco al pastor José Orlando Colón de Coamo. Él, junto a 7 pastores más, están corriendo la parte de ser funcionarios de colegio para Proyecto de Dignidad en Coamo. ¿Verdad? Yo nunca había visto algo así. ¿Qué opinan los oyentes? ¿Cómo les cae que este giro se haya dado y cómo lo están procesando, no? Magdiel también lo podemos incluir cuando trajo la parte de Jesús y las estructuras. Ahí también él comentó. Así que si recuerdan ese segmento, también Magdiel se expresó. La lista continúa, poco a poco, pero continúa. Nuestra ex compañera de trabajo, Lourdes Toledo, hizo lo propio en su carácter de figura, de cantante. O sea, se siguen sumando. Tú hiciste un Facebook Live desde tu finca, Fernán, y tú tienes un montón de seguidores que no son cristianos. Sí. O sea, continúa y continúa y continúa. La cantante Yela de Sueño de Hormiga se comunicó conmigo ayer. Voluntariamente está tratando de producir un video que recopile todas las voces que han hablado para ser parte de este eco de la campaña que se está dando. La lista comienza a ser interminable. Interesante, ¿verdad? Veíamos como esto desértico un par de meses atrás. Exactamente. ¿Sabes? Y de repente ha sido como una ola, pudiéramos decir. Sí, así mismito es. Y yo creo que el pueblo no ha tenido oportunidad de expresarse, de ver todas estas reacciones y de ver la dinámica que se está dando, porque la plataforma, el ambiente político en Puerto Rico lo requiere. Sin duda, todo lo que estamos viendo que está pasando, invisibiliza a la iglesia, la tacha de fanática, de fundamentalista, y a los cristianos. Chris Pratt ahora es como si fuese un símbolo de lo que nos comienza a pasar a nosotros acá. Concursos de joya machista, bla, 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 bla. O sea, si nos quedamos callados, nos pasan la planadora
Y yo creo que ni una florcita nos ponen ahí, como decir, aquí murió un cristiano. Ni eso. No, ni eso. Construyale encima, tírale cemento, ahí no pasó nada. La lápida no dirá nada. Exactamente, o sea, ese es el tiempo que estamos viviendo, no estamos exagerando, lo estamos viendo. ¿Qué opinan los oyentes? ¿Qué ha causado y cómo les impacta? Yo tengo una persona que contraté para un servicio y termino con esto. Y me dice, Juan, soy fanático de la emisora, la escucho mucho, me han afectado mucho la forma en que pienso. Y ya yo estaba con, ¿verdad? Con simpatía a Proyecto Dignidad. Pero cuando escuché a los pastores que han ido a la emisora, me convencí. Tú sabes, al principio te escuchaba solito y está chévere, Juan tiene sus argumentos. Pero cuando escuché a los pastores, otra vez mi filosofía, las voces pastorales tienen un peso impresionante. Sí. ¿Ok? Pero cuando escuché a los pastores fue como decir, se empató el juego, aquí no hay que pensarlo nada más. Por aquí es que voy. Por eso es tan importante que el pastorado siga hablando, ¿no? Cómo el pueblo lo recibe. Abrimos las líneas para que la gente nos dé el feedback de todo lo que están viendo. 787-993-9700 está disponible. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buen día. Buenos días. Le habla Mateo de Bayamón. Ajá. Pues, con respecto a lo que está diciendo, se está mirando cómo opacan a los cristianos. Mira, Gigi Ávila era un ejemplo viviente, un representante, un embajador de Puerto Rico. Murió y casi el pueblo no se dio cuenta. En esos días murió Luisito, el comediante. Ajá. Y hasta 3 días de duelo declararon. Es decir, que a los cristianos no le dan el brillo que merecemos. ¿Ok? Muy bien, gracias hermano por tu llamada. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, bendiciones. Saludos. Sí. Bueno, yo como ministro y como cantante del Señor, yo aconsejo a las iglesias y a todos los ministros que para irnos a la segura, voto íntegro en las 3 papeletas por Proyecto Dignidad. Hello. Sí, le escuchamos. Mira, disculpa que te cambie un poquito la línea. Es que la pregunta que estamos haciendo es en referencia a cómo tú te sientes que los pastores y algunos cantantes están hablando. No quiero ir a Proyecto Dignidad. Es a cómo te ha impactado que los pastores se atrevan a hablar, porque eso nunca ha pasado. Eso es algo sumamente maravilloso. Yo me siento sumamente orgulloso, contento de que tanto los ministros de la música como este servidor y ministros, pastores, hayan arrancado esa raíz de rojo y azul y poner los valores por encima de todo. Excelente, papá. Tremendo. Muchas gracias por estar acá. Hayan arrancado esa raíz. Sí, azul y rojo, dice. Muy bien dicho. Sí, adelante, buen día. Buen día, bendiciones. Amén. Bendiciones. Sí, mira, yo soy de acá del pueblo Sidra, soy evangelista también de la iglesia, no me doy el nombre. Tranquilo. Te damos esa, que quedó esa esquinita dormida. Ciudad de la Verdad, acá en el pueblo entre Sidra y Cagua. Muy bien, tranquilo. Hemos estado bien activos acá, aunque nosotros, pues, yo no soy muy escuchado, porque realmente pues yo no estoy mucho en las redes y yo también soy oficial que trabajo para el gobierno federal, y entonces pues no estoy mucho en las redes por aquello de tú sabes, uno mantener pues su privacidad y cuestiones y cosas opiniones mías, pero nada, yo estoy con el Proyecto Dignidad y estoy por acá dándole candela a la gente que puedo a llegarme hacia ellos, decirle que es hora de que nosotros, el pueblo cristiano, se exprese, que nosotros somos una fuerza también bien poderosa para mover también las cosas aquí en este país. Estamos con el Proyecto Dignidad full, por ahí para abajo, y pienso hacer un live, si Dios me lo permite, para hablar de todo este tipo de temas, ¿verdad? Y los temas que ustedes siempre
abordan ahí en el programa, así que Muy bien. estamos full con el proyecto Dignidad, mano. Gracias, hermano. Claro que Muchas sí, gracias, papá. gracias. Bendiciones. ¿Cómo te ha influenciado la manera en la que los líderes religiosos cristianos Ujú, se han expresado, ¿no? ¿Cómo ujú. te ha influenciado? ¿Cómo lo evalúas? Exacto. 787-993-9700. En Ruta, buen día. Sí, buen día. Soy una fiel oyente de ustedes. Yo llevo una inquietud hace como un mes y pico orando para que los pastores, el Espíritu Santo los redarguyan y el movimiento de todo cristiano, el único que puede cambiar el hombre y entrar a ese ser por dentro y despertar. Lo que está despertando ahora es el Espíritu Santo, y estaba orando por eso, para que se levanten, y le doy gracias al Señor porque no soy la única, porque yo sé que muchas iglesias, muchos pastores, hay un pastor inutuado, Tito Cabán, que ha estado haciendo, creo que unos ayunos diariamente, y una cadena de oración. Rolando Torres también lo escuché, que también se unió al hablar públicamente y exponer su posición en lo que es proyecto de vida. Y yo realmente pienso que si todos nos unimos, nosotros vamos a ganar. En el nombre del Señor vamos a ganar y vamos a levantar a Puerto Rico. Qué bueno, Eso. gracias. Gracias por tu llamadita. Bueno, la gente se expresa. Adelante en Ruta, buen día. Sí, buenos días. Dios le bendiga a todos. Amén. Habla el pastor Celso García de Pueblo de Peñuela. Estamos muy contentos, ¿verdad?, con todo el movimiento que está sucediendo en este despertar de la iglesia. Y agradecemos siempre al Señor porque yo creo y entiendo que el movimiento ha venido para dejar un legado. Y ese legado es para que la iglesia no tenga miedo en hacer el llamado. La iglesia no puede tener miedo en hacer el comunicado de que la esperanza de un pueblo en crisis se llama Cristo Jesús. Y yo creo que en este tiempo, de la misma manera que el enemigo se ha levantado como río, yo creo que es el tiempo de la iglesia plantar bandera. La bandera de la salvación, de la vida eterna, la bandera del comunicado de los valores, de los principios bíblicos, para que el pueblo se dé cuenta de que Dios con nosotros somos mayoría aplastante y nosotros no tenemos por qué tener miedo. Según vemos los comerciales y vemos la gente expresarse en los diferentes medios sin temor ninguno, porque nosotros como cristianos muchas veces tenemos miedo al que dirán. Pastor, le pregunto, ¿usted ha sido vocal con su feligreses? ¿Le ha dicho, le ha hablado? Yo por los 30 años que llevo de pastor, no solamente esta vez, sino cada cuatrenio, yo asumo la responsabilidad de educar a la iglesia plataforma por plataforma de cada candidato. Indiscutiblemente que los feligreses puedan diferir, pero siempre le he enseñado a mis ovejas que hay que ser primeramente siervos y siervas del Señor, Claro. antes de fanáticos políticos. Qué bien, qué bueno, por lo menos es de los pastores que sigue orientando. Gracias, pastor, por estar acá. Saludo a la gente de Peñuela que nos escucha a través del 94.5 allí. Qué Qué chévere. bien. Bendiciones. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, gente. Vamos para encima. Estamos saliendo como cuando David salió de la cueva de Adulam con un ejército. Vamos a votar el proyecto de dignidad. Mira, tu opinión de los pastores que están siendo vocales y algunos cantantes. Excelente. Todo el mundo debe proyectarse así y decirlo a viva voz. Tenemos que hacerlo. Excelente, papá. Gracias por estar acá en Nueva Vida. El pueblo se expresa esta mañana. La pregunta es bien sencilla. ¿Cómo te impacta? ¿Qué opinas de los pastores que están siendo vocales y algunos cantantes que se han atrevido a hablar? Continuamos en Ruta, muy buen día. Sí, saludos, buen día. Espero que estén bien. Dios los bendiga a todos. Amén, amén. Por años he tenido que tomar la decisión bien fuerte, pues trabajo en agencias de gobierno, de verdad, tomar sabiamente la decisión de cómo votar. Pero al ver esta magnitud tan grande de cómo el pueblo cristiano se ha levantado a abogar por los derechos, ¿verdad?, de lo que es la realidad, pues mira, voy a
estoy bien contenta y bien feliz, a pesar de que tengo la opresión esa bien fuerte de trabajar en agencias de gobierno. Pero bien contenta cómo se ha levantado el pueblo cristiano y voy 100% al pueblo cristiano y los apoyo, y donde quiera que puedo aportar mi granito, aún en las agencias lo hago. Excelente, excelente. Gracias por estar acá. Ella ha dado un punto, ¿sabe? A pesar de todo lo que pasó, la opresión, la presión por estar en agencias de gobierno, esto no es fácil porque a veces se es perseguido. Y entonces ella dice, a todo el que puedo hablarle, le hablo. Ujú. O sea que es heroico lo que ella está haciendo. Así es. Porque los empleados gubernamentales reciben una presión para asegurarse de que ponen el voto donde la agencia quiere, ¿no? Claro, imagínate, siempre hay dos bandos. ¿Cómo será Lo eso? que han gobernado, ¿no? Bueno, si El tú bando no- azul, el bando rojo. Si te sales de esa línea, Exacto. te quedas solo. Uy. Sí. Si tú no eres parte, pues obviamente te espera la mayor esquina. Posiblemente, Lamentablemente, claro. Ujú. lamentablemente. Yo admiro y felicito a las agencias de gobierno que no siguen ese patrón, Ujú. que no marginan a las personas ni las ponen en una esquina. Las hay. Que sí las hay, Sí. claro que las hay. Yo no pertenezco al gobierno y yo he sido vetada. No, pero quiero decir al revés, hay agencias que sí. Sí, pero te quiero decir que mira si las hay, que yo sin pertenecer al gobierno he Recibe sido esa presión. vetada por qué sé yo, porque yo no me expreso y ustedes lo saben, pero si vieron a un gobernante o a un senador que nos fue a visitar, pues entonces te vetan. Imagínate a alguien que trabaja Allá allá adentro. adentro. Sí, claro que los hay. Acuérdate que hay empleados permanentes que no los pueden tocar. Y entonces, aunque haya cambio de gobierno, ese empleado se queda ahí. Pues ese empleado pasa 4 años en una esquina. Por eso te digo que felicito a las agencias de gobierno. Tú me preguntas que si hay los que no dejan en la esquina. Ajá, Claro que exacto, hay. sí. Claro que hay gente que valora y dice, no me importa el color, tú haces un buen trabajo y yo creo en ti. Claro que los hay. Debe ser difícil, ¿no? Entonces, una posición como esa, cuando tú tienes tu conciencia clara, sabes lo que tienes que hacer en esta ocasión, Ujú. luchar con esa presión, porque lo que la oyente dice, lo ¿no? que ella Claro. dice. Cuando escuchas el llamado de los pastores que vienen y hablan, los artistas cristianos se expresan Ujú. y sabes que vas a hacer lo que tienes que hacer. Exacto. Pero en tu trabajo entonces tienes, wow, debe ser una presión bien dura de manejar. Ujú. Adelante, Ruta, buen día. Bendiciones. Yo pertenezco a la iglesia Mission Board Vida Nueva de Aguas Buenas. Ajá. Nuestro pastor nos ha instruido en que nuestros valores cristianos no se negocian por nada. Que tenemos que pararnos en la brecha y defender lo que el Señor nos mandó a defender y predicar su evangelio. Nosotros tenemos derecho a levantar nuestra voz sin ofender a nadie, sin insultos, pero declarar lo que nosotros sentimos y pensamos como cualquier otro grupo que se levanta a pelear por sus derechos. Es hora de que el pueblo cristiano haga lo mismo. Ujú. Fíjate, Tenemos interesante. una voz, somos muchos y tenemos que hacernos sentir y escuchar. Así es. Ella dice sin ofender a nadie. Es Ujú. interesante porque probablemente la percepción de la mayoría, o sea, siendo que no somos gritones, tú sabes, no somos histéricos, Ujú. pudiera percibirse como que somos poquitos, Ujú. pero podemos dar una gran sorpresa. Yo creo que uno de los más sorprendidos va a ser el comentarista Luis Pavón Roca. Ajá, ¿qué pasó? A él le cuesta decir siquiera Proyecto Dignidad el nombre. Ajá. Sí. Ok, Él ok. dice el movimiento ese de algunos cristianos. O sea, el movimiento ese de algunos cristianos. Le da cero posibilidad a nada. Me encantaría que el día 4 tenga que estar como que, tú sabes, mascando tabaco diciendo, ¿qué pasó aquí? Yo no lo vi y soy un experto en esto y no lo vi venir. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué se me pasó? Oramos por él y lo bendecimos, pero creo que va a ser uno de los grandes sorprendidos. Qué interesante. Así es. Bueno, una última. Vamos, una ñapita, dale. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buen día. Ajá. Pues, estoy súper contenta porque yo estaba orando por eso, de que todos los pastores estén así. Todos tenemos que unirnos, evangélicos, pentecostales, metodistas, bautistas, adventistas. Mi pastor siempre nos instruye. Él predica y dentro del mensaje él habla de
de lo que tenemos que hacer en cuanto a los votos y los valores, sin mencionar ningún partido. Él nos está incluyendo. Es Robert Gómez, él también es de la CAPE, que él está bien también unido a eso. Uh-huh. Gran amigo nuestro. Excelente. Sí. Nos amamos mucho, el pastor feliz. Que tú tienes, termino con esto preguntándote, tú tienes muchos seguidores que no necesariamente son cristianos. Sí. La reacción ha sido extraordinaria para ti. Bien buena, porque tengo muchos amigos de la comunidad homosexual, muchos amigos que son ateos, o sea, gente que son compañeros de las comunicaciones por los pasados 30 años. Uh-huh. Y yo creo que esos son la mayoría en mis redes sociales. Y entonces realmente no tuve ninguna... Por ejemplo, mi amigo Agustín Rosario me dijo, te respeto, te quiero, adelante. Que oye, que Agustín es bien duro en las redes sociales contra todos los que piensan diferente. A mí me trató con cariño. Yo creo que, ¿cómo se dice? El delivery y la manera en la que uno expresa las cosas hace una gran diferencia. Claro, sin duda. ¿Verdad? Y otros amigos más que han sido muy respetuosos en el proceso y que creo que de esta manera los empezamos, ¿verdad?, a convencer de que esto hay que mirarlo en serio. Y que o sea, que no somos unos locos gritones que andamos queriendo engañar a nadie, ¿no? Correcto, sí. La defensa que hizo Robert Downey de Chris Pratt, lo mismo. O sea, sí. Estás atacando a un hombre que vive a la altura de sus valores y que me consta, es mi amigo y sé cómo vive. Sí. Y yo creo que eso es lo que hace una gran diferencia. Yo percibo una avalancha, un tsunami con lo que está pasando. De hecho, llevo muchos años en las comunicaciones, como ustedes saben, en esta emisora, y percibo igual el ambiente idéntico a lo que fue la marcha de los 200,000. No estoy diciendo, yo espero que se traduzca, ¿no? Pero percibo exactamente el ambiente de la marcha del 2013, donde fueron 200,000 personas al Capitolio. Es exactamente el mismo ambiente el que sigo percibiendo. La gente empoderada, todo el mundo hablando, los pastores siendo vocales. Ese ambiente es el que tenemos hoy. Espero que se traduzca, ¿verdad?, el día 3 en una acción de parte del pueblo, porque esto es un legado que queremos dejarle al país para futuras generaciones. Yo me siento trabajando para mis nietos y para los nietos de los que nos escuchan y los hijos que están pequeños de la gente que nos escucha. Exacto. Realmente la plataforma política se está utilizando de una manera contundente para arrinconar a la iglesia, callar al cristiano, apoderarse de nuestros hijos totalmente, y nosotros tenemos que pararnos en la brecha. No hay de otra, hay que pararse en la brecha. No hay alternativa, eso es lo que hay. Vamos a ver si este ambiente se convierte en el tsunami de lo que fue la marcha y mucho más, sin duda alguna. Tremendo. Por ahí viene McNeil Narváez. Así es. Las señales de los tiempos en lo próximo, nadie se vaya. Buenos días, Puerto Rico. Ahora, Nueva Vida Noticias.